Vale, bueno, pues yo soy Carlos, vengo a hablaros del monstruo del videojuego de terror, que es algo que yo he tratado relativamente a menudo en algunos textos y a nivel académico. En el máster que hice de narrativa, mi defensa final del máster puede ser narrativas de terror aplicadas a videojuegos. Y esto digamos que es como una pieza de un conjunto mucho más grande, que de hecho se notará durante la charla que faltará hueco para hablar de cosas y seguramente surgirán en el debate. Así que si os gusta, os puedo dar otras sobre lo mismo. Básicamente ahora, como yo soy un poco vago, cuando doy la charla a mí me gusta que directamente haceros preguntas. Y ahora voy a poner una imagen y quiero que estéis callados. El que reconozca la imagen quiero que piense en lo que es la imagen. El que la reconozca para saber lo que tiene que pensar. Y me levanta la mano y lo veo. Vale. ¿Esto qué es? Es un fanart, ¿vale? ¿Se reconoce? ¿No? ¿Alguien lo reconoce? Levante la mano. Tú lo has vuelto a contar, eso está. ¿Nadie lo reconoce? Bueno, sale en Harry Potter. ¿Ya? ¿Lo vais pensando? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién sabe lo que es? Pensad en qué se piensa cuando se ve esto. El espejo donde no, mal. Vale, es el Bogart. Ya, spoiler. El Bogart. ¿Recordáis lo que es el Bogart? Sí. Vale, pues quiero que 3 personas piensen que verían al enfrentarse al Bogart. El Bogart se supone que refleja tu miedo, el mayor miedo que tienes. Venga, pensad, 3 personas. Levantad la mano alguno. Interactividad. Bien, podéis mentir, ¿sabes? Podéis decir las arañas, en realidad no te dan miedo. Un publisher. ¿Un publisher? ¿Alguien más por ahí? Claro que no sé. Algo muy básico. Mi casera. Que me corten los brazos. Vale, entonces, aquí tenemos 3 miedos, ¿no? Los publishers, las caseras y que te corten los brazos. Pues son miedos como muy típicos en realidad, ¿vale? Que a mí tendría miedo que me corten los brazos. Pero la duda es, ¿quién de aquí tiene miedo a las caseras? Pero hay gente que no tiene miedo a las caseras, ¿no? Entonces, que, digamos, lo mismo sucede con una película de terror. ¿Quién tiene miedo viendo El Exorcista? Algunas personas. ¿Quién no tiene miedo viendo El Exorcista? Las hay. Es decir, ¿cómo cuando te enfrentas a una obra de arte o a una producción de terror, de qué manera puedes decir, va, pues esto es de miedo? Porque digamos que el baremo de que la gente sienta miedo o no vale, porque no todo el mundo tiene miedo a las mismas cosas, igual que el humor. Entonces digamos que hay unos patrones, una serie de elementos que te ayudan a diferenciar o a poder hablar de cuando algo está centrado en el terror o no. Este señor que está aquí, bueno, el señor de la izquierda es Stephen King. Y el señor que está explicándole todo a Stephen King es Noel Carroll. Noel Carroll es un filósofo que escribió un libro que se llama Filosofía del terror o Paradojas del corazón. Básicamente es un libro en el que él, pensando de este punto de partida, ¿no? Es decir, vale, no todos tenemos miedo a las mismas cosas. Entonces, ¿qué hace que una película o una novela sea de miedo? Y le llega a la conclusión de que hay diferentes tipos de miedo. Especialmente él dice que hay 2 miedos. El terror natural, que sería el miedo a las caseras, o que te corten los brazos, o a que vayas un día en coche y un loco se te potre y te mate, que sí son miedos como muy lógicos de tener. O que te atraquen por la calle, o cualquier historia. Y que hay un miedo que no depende, digamos, de la vida real, que él llama el terror arte. Que claro, no es que específicamente no es el miedo ficcional, no es el miedo de mentira, porque Psicosis en realidad es la historia de un psicópata, por así decirlo. No, pero da miedo, porque da miedo, porque a mí me daría miedo vivir una experiencia como se vive en Psicosis, pero digamos que él lo separa. Y lo separa dando principal importancia a un elemento, que es de lo que venimos a hablar aquí, que es del monstruo, ¿vale? Básicamente él viene a decir que el terror arte es una emoción que, como dice aquí, que deriva a un estado físico anormal de agitación, básicamente nos asustamos ante el pensamiento de un monstruo, ¿vale? En relación con lo que se presenta en una ficción o en una imagen. Él considera que para que una obra sea de terror arte, que es un término que él, digamos que él instaura, que es el art horror, en español queda raro, terror arte, suena a aterrorizarte. Y él, digamos que concluye que lo principal es que tenga que haber un monstruo, ¿vale? ¿Y qué es un monstruo en la literatura? Él considera que el terror arte como género, podríamos hablar él habla del terror arte indistintamente de género de terror. Y él dice, por así decirlo, que empieza a mitad del siglo XIX con Frankenstein y Mary Shelley, con el boom, digamos, del terror gótico, porque él dice que lo que había previamente, aunque hay elementos de terror, como en muchas ficciones clásicas, hay hombres lobos, hay ciertos elementos, no se ve de la manera con la que se ve al monstruo o al terror a partir del siglo XIX y de ciertas corrientes literarias.
Y él básicamente dice que todas estas ficciones que tienen un monstruo en él dan miedo siempre y cuando el monstruo cumpla unas características, que son las que están aquí, que son, digamos, que las que todos pensamos en un monstruo. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay un claro caso del paso de los tiempos. No sé, este Frankenstein no da miedo a nadie ya. Y si hemos visto a jovencito Frankenstein, menos todavía. Pero digamos que en el siglo XIX, pues la idea de la existencia del monstruo de Frankenstein, porque como es Frankenstein, eso ya son detalles que no importa a nadie, tiene que cumplir unos elementos. Tiene que ser repugnante, que él dice que no es necesariamente feo. Drácula, en sus múltiples versiones, no siempre es feo, pero siempre se ha dicho que es repugnante al tacto, está frío, está muerto, tiene colmillos, es raro, ¿no? No es repugnancia estética, rompe la normalidad. Esto quizá debe ser lo más importante. Rompe la normalidad, es que rompe el día a día de las personas que se encuentran con él. No quiere decir que le jodan su dinámica de día, no es que vaya a comprar pan, aparece un monstruo, pues se me han jodido. No, sino que es algo que no existe en su mundo. ¿Vale? Es algo que en su día a día, en la normalidad de ese mundo, no existe. Y no existe y no puede existir. De esta manera él se cubre las espaldas y dice, los dinosaurios serían estos monstruos. Porque han existido, pero ahora no pueden existir. Alienígenas, no existen, sí, no, Anunnakis, eso ya depende de cada uno. En esencia, no existen, pero podrían existir. Entonces, digamos que por ahí se sale. Amenazador impuro, pues son amenazadores. Impuros porque normalmente él considera que los monstruos cumplen unos requisitos de impureza que son siempre mezclas. Digamos que rompen la naturaleza al mezclar diferentes elementos. Un zombie está vivo y muerto a la vez. Eso no se puede hacer. Un hombre lobo a la vez es hombre y a la vez es lobo en momentos diferentes. Digamos que eso rompe la naturaleza, básicamente, del día a día. Y son letales. Bueno, no tiene explicación. Mata. Si pensamos en videojuegos de terror, ¿quién me dice un videojuego de terror? No que le dé miedo, que podamos considerar de terror, que no tenga un monstruo en él. Clock Tower es un psicópata. Vale. Es un psicópata. Esta es la excepción que él habla y dice, psicosis. Psicosis es una excepción, él hablaría de miedo arte. Dice, eso ya es, además él lo deja muy claro y dice, eso ya es más para otro, yo estoy hablando del terror arte, el miedo arte ya, que es lo que sigue otro. Literalmente, ¿vale? Entonces, así a priori, no aparecen videojuegos de terror que no tengan un monstruo. De hecho, es raro pensar en videojuegos que no tengan monstruos. No necesariamente que tengan que ser terroríficos. Por lo tanto, digamos que es una pieza bastante importante, ¿no? Bernard Perron, no sé si se pronuncia así, es francés, es un señor, un teórico que vive en Estados Unidos, que escribe mucho en la universidad, no recuerdo dónde, en el MIT creo que es, sobre ficciones de terror, y sobre todo sobre videojuegos de terror. Y básicamente él considera que el monstruo, como hemos visto aquí rápidamente, es indispensable a la hora de hablar del terror, porque tiene la serie de características que después, este nombre es más difícil todavía, Krzyzewska, que es, no sé, es una profesora que trabaja mucho con Bernard Perron y escribe mucho también sobre ficción, sobre literatura gótica y videojuegos. Y llega a la conclusión que lo lleva como a un punto más básico. Dice, los zombies, que es quizá el monstruo que más se ve en general, son el enemigo perfecto en un videojuego. Tienen todas las características propias del monstruo. Pues, asqueroso, peligroso, rompen la naturaleza, vienen como Fallout 24, vienen muchísimo porque además una de las características que decía este hombre para los monstruos es, bueno, pues pueden ser dualidades o magnificar, básicamente que haya muchos. Las películas de tarántulas asesinas o abejas asesinas, pues eso sería un monstruo porque no es normal. En la vida real no hay millones de arañas a la vez atacando, ¿no? Entonces, si el monstruo como tal es una pieza bastante importante a la hora de crear una ficción de terror, encontramos ejemplos que trabajan los monstruos de diferente manera. Tú puedes trabajar los monstruos, como dice Krzyzewska, como un zombie, que lo tomas como un enemigo al que puedes derrotar, por regla general. Digamos que es un enemigo que sí te puede dar miedo o no, pero que no difiere mucho de otros monstruos, de otros videojuegos, que no tienen por qué ser necesariamente de terror. Son monstruos que tú puedes matar, que sí, que si te tocan te matan, pero igual que los Koopa en Super Mario, que también si te tocan te matan y son tortugas que llevan botines, que ya es bastante extraño de por sí. O sea, que encajan como monstruos. Slenderman, bueno, todos sabemos quién es, pues, una de las últimas leyendas urbanas, la verdad. En su videojuego, bueno, sus apariciones en videojuegos, cumple una misma función
que es uno de los monstruos más conocidos, digamos, de la ficción universal, cinematográfica en este caso, y también videolúdica, que es el Alien. Se convierte en los últimos años, digamos que ante una pérdida de la esencia del monstruo como enemigo en los videojuegos de terror, que es uno de los temas a debatir que quiero sacar al final y que está relacionado con esto, pero como son 10 minutos tampoco hay mucho margen, lo convierte en un enemigo, digamos, imposible de derrotar y que lleva al extremo muchas de las capacidades que Carroll ya le daba de por sí, porque Carroll en el libro trabaja mucho sobre la trilogía de Alien y lo lleva al extremo. Es letal al extremo. En Alien Isolation, por ejemplo, prácticamente el roce del alien te elimina. O sea, no hay una segunda oportunidad. No puedes curarte. Es letal al punto más exagerado que puede ser letal algo en un videojuego. Entonces, de nuevo, en los últimos años, ¿cuántos videojuegos de terror conocéis que, digamos, repitan la mecánica de Slenderman o de Alien? Una criatura poderosa, letal, que te persigue, que es un monstruo y que básicamente no puedes enfrentarte a ella. Desde Amnesia, digamos que se ha convertido, no me gusta llamarlo moda, porque no diría que es una moda, porque es algo que en mayor medida ha existido siempre, y siempre se dice que uno de los primeros videojuegos de terror era este del Tyrannosaurus Rex, que te persigue por el pasillo. No recuerdo qué año es ni que lo hizo, pero básicamente es un pasillo, una mazmorra en la que te mueves y se te avisa. El Tyrannosaurus Rex te ha visto, te persigue. Y básicamente te persigue por la mazmorra hasta que te pilla y te elimina y reinicia. Tienes un logro. ¿Cuántos segundos aguantas? Lo importante, creo yo, y es el principal punto de esta deriva, por así decirlo, tomando al monstruo como uno de los ejemplos que está, digamos, hay que pensar que el monstruo aquí, por tiempo y por posibilidades, se presenta, digamos, separado de cosas que seguramente estaréis pensando mucho y que ahora se debatirá. Cosas como pues el escenario, las posibilidades, el tipo de personaje, el tipo de historia, la estructura. Son elementos que influyen en esencia la visión que tenemos del monstruo. Pero, como decía Carroll, digamos que la actitud principal es lo extraordinario dentro del ordinario. El ente extraño, de hecho, cuando se habla de líneas maestras en narrativa, de alguien siempre se habla de que es el intruso malefactor. O sea, es el ente ajeno a todo que viene a destruir y a matar. Y eso no hace otra cosa. Es el contrario de Jesucristo en narrativa. No el alien en sí, sino el concepto. Estaría guay Jesucristo contra alien. Sería un crossover fino. Entonces, sí, significa esta deriva hacia el monstruo individual y, digamos, todopoderoso que otro tipo de monstruos, otro tipo de utilización, como la que decía Chrissy Wiska de los zombies, como el enemigo ideal en el videojuego, han quedado sobrepasadas. Nos hemos vuelto, digamos, se ha vuelto ordinario ese tipo de ficción, como ha pasado mucho en el cine. El cine de terror actual no es el cine de terror de hace 60 años. No sé, al final de la escalera no da miedo hoy en día a mucha gente, a pesar de lo que era en su día. Entonces esto viene a deriva en la última referencia, digamos, en la última piedra de cara al debate, que es la visión, por así decirlo, rizomática de todo esto, la visión en la que todo está conectado. Todo esto son monstruos, quiero decir, son seres extraños, no existen en nuestro día a día, tienen dualidad, están muertos, vivos, fantasmas, es una seta con colmillos y alas, es un ser extraño y sin embargo, ¿a quién le da miedo algunos de estos elementos? Es decir, ni siquiera los zombies del Call of Duty nuevo, son zombies de verdad, es decir, no son zombies graciosos con una banderita, no dan miedo. ¿No dan miedo? ¿Por qué? ¿Por qué creéis? ¿Por qué? Se puede debatir por qué no se da miedo. Bueno. Porque no son repugnantes. A ver, son repugnantes, quiero decir, no porque muy graciosos, ¿no? Visualmente sí, pero no te hacen sentir repugnancia, ¿no? Creo que es un poco... A ver, ya la repugnancia, como todo, es un poco relativo, en el sentido que te da más o menos algo, pero creo que un cadáver purulento y tal es... Podemos consensuar que es repugnante. ¿No? Quizás entiendo lo que quieres decir y en carta con lo que se habla de la actitud. Los zombies en un Call of Duty no se ve como algo ajeno al juego. Quiero decir, es ajeno al juego, pero no es ajeno al modo al que tú estás jugando. No es que de repente juegues la campaña de Call of Duty y dices, hostia, esto es Resident Evil de repente, qué cosa más loca que ha pasado aquí. No, que es lo que pasaba en el primer Resident Evil, tú vas a investigar un suceso y, coño, muertos, que andan. Qué raro, ¿no?
Aquí está descontextualizado, tú sabes que vas a jugar en modo zombies. Se pierde esa, digamos que se pierde esa percepción, son menos letales, porque la gracia está en que son los zombies del Call of Duty, podrían ser zombies como podrían ser copas, no sé cómo se llaman esto, del Mario. Los bichos de Mario, ¿vale? Que podrían ser palos de colores a los tonos de salón, da igual, son dianas a las que disparas porque te molestan mientras recoges objetos, mientras juegas. ¿No? Se pierden. Entonces esto, por así decirlo, que os contar aquí ahora, en realidad está más conectado con alguna charla que he dado en algún congreso, algún escrito, y está relacionado con una concepción, una idea, que la puedo traer en otra ocasión, que es hasta qué punto en los videojuegos, especialmente en los videojuegos, el escenario, en un momento determinado, puede tomar el relevo y convertirse en monstruo. Como puedes crear un videojuego o crear la sensación de terror solo a partir del escenario y convertir al escenario en el monstruo de tu videojuego, independientemente de que haya zombies, criaturas o no. ¿Levantando la mano o algo? Sí. O... Sí, bueno, que en el caso del videojuego Catherine, bueno, el escenario no es exactamente un monstruo, pero aparece el monstruo que es la mujer y luego tú tienes que trepar por ese escenario que en realidad que te está impidiendo subir, entonces es un caso, Claro, es un pero caso curioso. y ya cierro y abro el debate, que es lo que he buscado con esta Sí. última. Creo que es lo último que escribo igual en otra. Ah, no, mira. Básicamente, ¿hasta qué punto? Como cuenta la teoría de Carroll básicamente decía que el monstruo es lo que hace falta para que exista el terrorarte. Él habla después de estructuras dentro del género de terror, pero él siempre dice que su teoría es meramente descriptiva y no es prescriptiva. O sea, él no dice esto es así y es así, sino yo he leído, visto, estudiado lo que ha pasado en los últimos 150 años y hay una serie de elementos comunes. El principal, el monstruo, y después diferentes estructuras narrativas a la hora de presentar al monstruo, de tratar al monstruo. No es lo mismo tiburón como monstruo o alien como monstruo que la invasión de los ultracuerpos. De hecho, hay un momento en el que dice que en el terrorarte el monstruo no puede ser sustituido por sucesos, por ejemplo. Que es algo que en literatura se hace mucho, no hay un monstruo como tal, sino es un suceso. Entonces, esto enlaza con la idea que he comentado antes de hasta qué punto consideráis que en el videojuego, o se puede considerar que en el videojuego, en determinados videojuegos de terror, el monstruo puede verse relegado por el escenario, o a día de hoy el monstruo ha podido quedar convertido en una cosa completamente diferente. ¿Por qué motivos? O de qué manera, si uno quiere hacer un videojuego de terror, de qué manera quiere abordar esa estructura narrativa que conviene más, qué tipo de presentación, qué tipo de combinación de elementos se puede dar a la hora de presentar, al fin y al cabo, algo tan importante como es el monstruo, amnesia. Sin la criatura no sería igual, pero sin embargo sí tiene mucho contenido que es importante y es lo que enlaza con otros temas diferentes, pero de alguna manera relacionados, el escenario como elemento en el videojuego de terror o la propia estructura como elemento indispensable en el videojuego de terror. Esto es lo que lanzo aquí para debatir ahora o para hablar en futuro momento. Se acabó. Ahora ya nos debatimos. Así que ya...